Saludos, soy Luis Bravo y en esta oportunidad estaremos hablando de un tema muy interesante de la psicología forense y de la criminología, como lo es las leyes de Berkot. Las leyes de Berkot explican la violencia contra las mujeres. Los índices de violencia han ido disminuyendo en los países desarrollados. Cada año son menos los casos de asesinato y otros delitos violentos en la población. Ojo, de los países desarrollados. No obstante, esto de por sí no significa que toda la violencia se vea reducida. Existen diferentes patrones de victimización que pese al desarrollo de la sociedad sigue dándose de forma bastante notoria, siendo uno de ellos los casos de violencia doméstica. En esta oportunidad vamos a estar hablando sobre estas leyes de Berkot que explican este fenómeno y además lo vamos a tratar de contextualizar. Pero ¿quién fue el doctor Veli Berkot? Veli Carle Berkot fue un criminólogo finés, pionero en el estudio de la investigación comparativa de homicidio entre países. Y este investigador abordó cómo y de qué forma ocurrían los casos de asesinatos en varias sociedades, tanto en contexto doméstico como en la calle, relacionando con la cultura, relacionándolo con el desarrollo, relacionándolo con la conciencia de desigualdades y la riqueza, entre otros factores. El doctor Berkot, de su investigación, postuló dos leyes, las cuales son conocidas, por supuesto, como las leyes de Berkot, que van a explicar los patrones en las estadísticas con respecto a la violencia y en especial los homicidios tanto a nivel temporal como a nivel transversal. El doctor Berkot observó que no todos los homicidios eran iguales. Aunque esto pueda parecer una obviedad, no lo es tanto si se tiene en cuenta que hay muchos motivos que pueden implicar que una persona cometa un delito tan grave como el asesinato. El doctor Berkot vio esa necesidad de tratar de relacionar el contexto en el que se daba el caso de homicidio, con qué relación tenía el asesino con su víctima, esa relación intrínseca entre víctima y victimario. Y no todas las víctimas de asesinato cumplen con las mismas características, ni tampoco tienen las mismas posibilidades de acabar siendo asesinadas las personas. Si se compara las posibilidades de ser asesinado o de ser asesinada, hay grandes diferencias entre sí. Por supuesto, si es hombre o si es mujer. Y a nivel mundial, por cada mujer asesinada, hay 4 hombres asesinados. Pero la cosa no queda aquí, dado que si bien hay más hombres que mueren asesinados respecto a las mujeres a nivel global, esto es diferente yendo por país y teniendo en cuenta el tipo de violencia que tiene cada región o cada país o cada estado. El doctor Veli Berkot observó que habían índices de asesinatos diferentes en cuanto al grado de desarrollo del país, viendo que cuanto más desarrollada se encontraba una sociedad, menos casos de asesinatos se daban. Sin embargo, menos asesinatos en general no significaba que hubiera menos casos de feminicidios. Y en base a sus observaciones, el doctor Berkot introdujo sus 2 famosas leyes. La primera ley de Berkot, también llamada ley estática de Berkot, postula que el grado de victimización de las mujeres en una sociedad se reflejarán teniendo en cuenta el total de homicidios. Se llama estática dado que explica las variaciones en la tasa de homicidios de un país en un momento concreto, sin tener una perspectiva a lo largo del tiempo. Y esta primera ley de Berkot sostiene que cuantos más homicidios se den en una sociedad, tanto de hombres como de mujeres, lo esperable es que el porcentaje de mujeres asesinadas sea menor. Dicho de forma contraria, cuantos menos asesinatos haya, más probable es que el porcentaje de mujeres sea mayor. En la mayoría de los casos, cuando se comete un homicidio, este suele ocurrir en una situación que ya es delictiva de por sí
y que por estadística suelen estar más implicados hombres que mujeres. Es por este motivo que cuanto más delitos se cometan en una sociedad, más probable es que las personas asesinadas sean hombres. Y tenemos una segunda ley de Berkowitz. No es lo mismo la violencia callejera, también llamada no doméstica, que la violencia doméstica. La forma en que ambos tipos de violencias evolucionan y por lo tanto los homicidios que puedan acabar cometiendo es distinta. Cuanto más se desarrolla un país, es más predecible que la violencia callejera vaya reduciéndose, pero no lo hace así, o al menos de la misma forma la violencia doméstica. Esta segunda ley de Berko, o también conocida como la ley dinámica, la cual postula que los cambios en las tasas de homicidios en una sociedad se deben a la forma en cómo, sobre todo los hombres, llevan a cabo menos homicidios en contextos callejeros que no en contextos domésticos. Hay que entender a qué nos referimos cuando hablamos de violencia doméstica. Este constructo vendría a incorporar dentro de él a todo acto violento cometido hacia una persona cercana al agresor. Puede ser la pareja, los hijos, los padres, los hermanos u otros familiares. Esto puede estar relacionado con conflictos interpersonales en las familias. Y este tipo de violencia siempre tendrá un lugar independientemente del tiempo. Los casos de violencia doméstica se mantienen más estables que los casos de violencia no doméstica, los cuales van a implicar que el agresor cometa una agresión hacia alguien a quien no conoce. Por violencia no doméstica nos referimos a un acto violento en el cual se puede incluir, claro está, el homicidio perpetrado por una persona quien no conocía o no tenía una relación cercana ni de parentesco con la víctima. Los contextos de violencia no doméstica suelen ser situaciones de robo, de violencia nocturna, de abuso, de violación sexual, fuera de la pareja y fuera de los delitos de droga. Dejando de lado el caso de la violencia sexual, en la mayoría de estos crímenes, la agresión es de hombre a hombre. Y este tipo de delitos van a fluctuar en función de lo desarrollada y próspera que sea la sociedad. Y que además de si no hay la existencia de leyes que aseguren de que no se den estos tipos de actos delictivos, se van a seguir presentando por parte del hombre contra el hombre. ¿Qué explicación hay detrás de todo esto? Como ya les decía, la ley de Berko más conocida es la segunda ley, la ley dinámica, porque en ella se postula que los casos de violencia doméstica comparados con los de violencia no doméstica han permanecido más estáticos a lo largo de la historia. El agresor de este tipo de violencia en la mayoría de los casos suele ser un hombre quien mata a algún miembro de su familia. Son varias las personas quienes han tratado de darle una explicación sociocultural a este fenómeno. Uno de ellos justamente que explica el aspecto sociocultural de la ley dinámica o de la segunda ley de Berko es el psicólogo cognitivo Steven Pinker, quien en su famoso libro Los ángeles que llevamos dentro destaca la explicación de otros psicólogos como el doctor Martín Daly y el doctor Margot Wilson. De acuerdo con estos dos investigadores, el motivo por el que la violencia en contexto doméstico permanece más o menos estable es el hecho de que los miembros de toda familia tienden a sacarse de quicio, algo que siempre ha ocurrido y que siempre va a ocurrir. Con esto no se pretende decir que en toda familia en la que haya alguna que otra tensión se vaya a cometer un delito, ni mucho menos un homicidio. Sin embargo, con esta explicación se puede entender el por qué, a medida que una sociedad se va desarrollando, la violencia callejera va disminuyendo. Pero no lo hace de la misma manera la violencia doméstica.
en toda buena familia hay conflictos. En una familia, los miembros siempre tendrán algún tipo de conflicto de interés. Además, el compartir el mismo espacio y también la misma genética, siempre habrá dos personas que querrán tener lo mismo, pero solo una podrá obtenerlo al final y para conseguirlo será necesario luchar. La agresión, desde una perspectiva evolucionista, se lleva a cabo entre iguales para poder conseguir aquello que se quiere, siendo este motivo el más normal entre los hombres. No obstante, la mayoría de las víctimas de violencia doméstica suelen ser mujeres, algo que se refleja incluso en las estadísticas de los países más desarrollados y en las estadísticas de los países menos desarrollados. El ejemplo más claro de esto es el caso de los países nórdicos, de los países desarrollados. Y lo más clásico de los países no desarrollados, el ejemplo es Latinoamérica. Los 5 países nórdicos independientes hasta la fecha, es decir, Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca e Islandia, comparten dos características aparentemente contradictorias. La primera es que en todos hay una profunda sensibilidad hacia la adquisición de la igualdad y los derechos de las mujeres. Y la segunda es que son los países con más casos de asesinatos a causa de la violencia machista. Y esto llama la atención, porque cabría esperar que al haber más conciencia de los privilegios en hombres y las dificultades en las mujeres, la sociedad tuviera unas tasas de violencia machista más bajas. Pese a que en estos países la violencia callejera se ha reducido considerablemente, la violencia en la pareja sigue siendo significativamente más elevada, más alta que en los países mediterráneos. Cabe decir que este fenómeno en los países nórdicos tiene su explicación. En estos países, ya sea por su clima o por sus factores culturales, es más común pasar el tiempo en familia, con amigos en casa, que yendo a pasear. Dado que la segunda ley de Vergo explica que la violencia doméstica se fundamenta en la lucha por recursos y espacios, es lógico pensar que cuanto más tiempo se esté encerrado en casa con familiares, más tensión puede darse y a su vez más riesgo de violencia. Soy Luis Bravo y nos vemos en una próxima oportunidad donde estaremos hablando estos temas interesantes que circundan el universo del cerebro humano.